Gusto saludarte, Gibran, ¿cómo estás? Qué gusto, Ricardo. Felicidades por este nuevo espacio. Pues mira este horario que nos desafía a mantener el público que teníamos, que tenía buen volumen, pero al mismo tiempo nos permite pues ampliar el nivel de influencia en televisión, un horario pues que es más pertinente para estos temas. No sabes cuánto te agradezco que continúes en esta conversación con nosotros. Tu punto de vista ayuda mucho a nuestra audiencia, me ayuda a mí a entender pues una coyuntura que requiere discernimiento, requiere rigor. Vamos a empezar, si te parece, por el reporte que presenta Coneval, donde advierte que, según sus cálculos, pues podría incrementarse la población que vive en pobreza en nuestro país en 10 millones, si las cifras no me hacen equivocarme. Estamos pasando de 52 a 62 millones de pobres por obra de esta pandemia. Te ruego que me digas cuál es tu valoración de este reporte, si lo ves solvente, si ves que los datos son correctos y cómo llegó a estos cálculos pues potentes el Coneval. Sí, yo creo que es un reporte, digamos, consistente metodológicamente y que alerta de un riesgo. Ya sabíamos que nuestra economía tenía una debilidad estructural en su mercado de trabajo y esa debilidad ahora se va a materializar en una emergencia, sobre todo para las unidades económicas más pequeñas. Entonces, ahí casi inevitablemente va a haber, lo hemos hablado durante mucho tiempo en este espacio, pues van a quebrar empresas y se va a perder empleo. Creo que lo fundamental estará en la resiliencia de las unidades, que se lleven los créditos que se han puesto a disposición y que, por cierto, no han sido tan demandados. Eso me llama enormemente la atención porque parecería, creo, que las empresas están tomando caminos alternativos, es decir, caminos dentro de la misma informalidad para resolver o para ser resilientes ante esta crisis. Y probablemente se debe al temor del fisco, no lo sé bien, pero he preguntado ahí en algunos casos. Por ejemplo, las personas que tienen puestos en tianguis no se han acercado a gestionar directamente el apoyo para ellos, aunque lo necesiten, sino que los sistemas de intermediación se resisten a desaparecer. Creo que si no se toma en cuenta esto para implementar la política, si no se cambia la manera de distribución acaso de los recursos, mucha de esta predicción del Coneval se va a cumplir, desgraciadamente. Creo que por eso la reacción de hoy es tan Pero importante. estás dando un comentario que me ha tentado a ponerle lupa. En Sí, efecto, pues cuando uno vive en tanta vulnerabilidad, la informalidad pues te da más plasticidad, si me permites decirlo así, flexibilidad para vivir las crisis. Si ahorita vas y pides el crédito y eso te mete en el chaleco de la formalidad, pues mañana te puede salir más caro el caldo que las albóndigas. O sea, sí sería claro. racional no recurrir al gobierno para que te preste 25,000 pesos, aunque te salga a buena tasa y en buen plazo. Mejor mantenerte donde estás, luego no sabes qué puede venir. Sí, son esquemas de solidaridad muy distintos, son esquemas, digamos, de protección social gremial, muchas veces amafiados, como el que te mencionaba del caso de los tianguis, que también enriquecen algunos, son un sistema de poder muy interesante y que desconfían naturalmente de la autoridad estatal, porque los únicos contactos que suelen tener con la autoridad estatal son de fiscalización en algunos casos, los amables, Sí, claro. pero y en muchos otros de confiscaciones, de corrupción. Ay, Entonces, extorsión, sí, mordida, etcétera, claro. entonces Ahora, el esas, presidente reaccionó con enojo, Gibran, para regresar a lo de Coneval, sí, diciendo que el Coneval estaba utilizando pues métodos y sobre todo medidas y números que tenían que ver con el pasado y no con el presente. En algún lugar le molesta que no estén calculando la enorme derrama de recursos que pues estaría siendo destinado a los dos primeros pisos de la construcción social. Dice 120,000 millones en este mes y ahora me dicen, en estos meses me dicen que eso no va a paliar la pobreza y que va a crecer la pobreza. ¿Qué reflexión te genera esta discusión? yo creo que sí hay un vacío conceptual y creo que hace falta una discusión en el Coneval que no se ha propiciado ni siquiera con la llegada, con el cambio de personal,
porque el titular de Coneval, José Nabor Cruz, ha permitido que muchas de las personas que estaban ahí, digamos, mucha de la élite académica que tú conoces muy bien, que ha sido dueña de estos temas, sigan determinando en lo fundamental cómo se mide la pobreza. Eso es una elección del titular de Coneval, no abrir una revolución conceptual que cree que no le toca. En otros espacios hemos intentado hacerlo. En ese sentido ha sido conservador, porque creo que sí hay muchas otras cosas que se tienen que medir y a las cuales se contribuye desde la política social del gobierno de López Obrador. Creo, por ejemplo, que si se tomara en cuenta cómo va creciendo la protección social desde el principio de este sexenio con esos procesos, es decir, la resiliencia ante desastres o emergencias económicas que aunque te sigan colocando en la situación de pobreza, porque no alcanzan los recursos fiscales para tener un programa social por familia que alcance un salario digno. Creo que aún con eso la protección social ha incrementado bastante y la percepción de la gente y buena parte de la evaluación del gobierno se hará a partir de eso. Las crisis anteriores dejaron a mucha gente de la más pobre miserable. Probablemente ahora una parte de la clase media baja pase a ocupar espacios de pobreza. Era gente que ya estaba en vulnerabilidad para ingresar a la pobreza, es decir, gente a la que no se había alcanzado a proteger desde el mercado laboral formal. Pero ese piso mínimo es una seguridad bastante importante para buena parte de la población. Y creo que es cierto que ahora, en una concepción, Gibran, en una concepción, digamos, fina, en efecto, los programas del presidente están atendiendo a este sector que tradicionalmente se denomina pobreza extrema, ¿no? Y en efecto, pues no están destinados para la clase media baja, que incluso podría no haber estado viviendo en pobreza. Yo me pregunto si no las dos cosas son posibles, es decir, que haya un conjunto de programas que van a apoyar a los más vulnerables, y el presidente en ese sentido ha hecho una gran obra, pero al mismo tiempo sus programas no llegan a la clase media baja que va a caer en pobreza. O sea, probablemente de esos 10 millones, una buena parte sean los que se caen del piso 6, del piso 7 de la construcción social y que van a caer en sus ingresos por debajo del umbral de pobreza. No hay contradicción, cabrían las dos cosas. Sí, sí, estoy de acuerdo y creo que ahí ha ido la principal falla. Son sobre todo los trabajadores que tenían cierta estabilidad en el sector formal y que muchos de ellos, o sea, todos los que tenemos ahora contabilizados que se han despedido, casi seguro pasarán a esa situación. Entre ellos los que tengan mayor edad, posiblemente tendrán mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral, entonces esa pobreza se hará más perdurable. Quiero decir, muchos de los miles de trabajadores que corrieron las grandes empresas que hicieron cálculos de utilidad, como Walmart, como La Parisina, como los emporios turísticos de Quintana Roo, que corrieron por miles y únicamente haciendo cálculos contables, sí, toda esa gente efectivamente va a quedar en esa situación y va a tener que ser protegida por ese piso mínimo. Por otra, esos, los que están en el sector formal. Entonces, yo creo que es muy importante combatir, tiene que haber un acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y de la Procuraduría del Trabajo para defender a esos trabajadores y para ayudarlos a reinsertarse en el mercado laboral. Desde luego no hay ni siquiera capacidad jurídica para poder llevar ese volumen de casos para cuidar jurídicamente. Sí, para ir a tribunales. Eso por una parte. Por otra parte, es claro que se deben de eliminar las condiciones de posibilidad para que, haciendo un cálculo contable, se coloque a millones de personas en pobreza para no perder utilidad. Eso solo se puede por los esquemas de outsourcing que nutren a estas empresas. Ya sabemos que muchos de ellos podrían ganar un juicio si tuvieran recursos para sostenerlo, pero la mayoría de ellos no lo tienen. Entonces, las reformas contra el outsourcing tienen que avanzar ahora, porque si no es firmar que la próxima crisis
sea por desastres naturales, sea por una pandemia, sea por que reviente una burbuja inmobiliaria, nos sume otros millones de pobres por cálculos contables de esas empresas que no quieren tener pérdidas en el año y que además muchas son multinacionales que no tienen ningún riesgo para sostener el empleo. Sí, si no modificamos las reglas, es que no aprendimos nada de esto que está ocurriendo. Eso, no cabe. y el sistema de confianza pública, Ricardo, porque esos créditos que se están distribuyendo para unidades productivas pequeñas en la formalidad y en la informalidad, si no se están solicitando, es porque no hemos logrado reconstruir la confianza con esa parte de la clase media que fue muy señalada, la clase media baja, y muy estigmatizada, como si fueran inherentemente informales los tramposos del sistema. Es el sistema el que provoca la informalidad y la verdad sigue siendo pues una forma de protegerse frente a muchas arbitrariedades que el Estado cometió y que hay que decir, si te fijas en las inspecciones sanitarias, incluso hacendarias, se siguen cometiendo. Pero esto nos da para una conversación larga. Te agradezco mucho haber puntualizado el tema con nosotros hoy, Gibran, y hasta muy pronto en esta conversación que semanalmente tenemos para revisar los temas económicos. Y desde luego, desde este punto de vista tuyo, que creo que es el más atractivo en estos momentos, que es de economía política, donde la política y la economía en realidad juntas explican mucho más que separadas. Gibran, hasta la semana que entra. Buen fin de semana. Hasta pronto. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia.